Hermanos, siempre es un gusto volver a estudiar las escrituras con ustedes y es un grato honor para mí que ustedes me permitan llegar hasta sus casas y juntos meditar en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar en el pasaje de Filipenses 3, del 1 al 11. Recordemos, hermanos, que hemos estado viendo los problemas de división que había en la carta de los Filipenses y también los dos ejemplos de personas honorables que era tanto Timoteo como Epafrodito. Eso fue lo último que vimos en nuestra meditación pasada. Como ejemplo máximo de a quién seguir y a quién imitar, de quién tener el mismo sentir y juzgar, es Cristo, que lo tenemos en el capítulo 2. Y ahora vamos a comenzar un nuevo pasaje. Pero para eso los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Cada día que nosotros estamos aquí podemos sentir tu cuidado, tu misericordia hacia nosotros, ese amor perfecto que tú nos tienes y Señor, tú guías cada uno de nuestros pasos conforme a tu propósito. Bendícenos, Señor, ayúdanos a entender cada día más y más tu palabra, tu revelación, eso que tú has dejado para que nosotros podamos estudiar y conforme a lo que ella nos dice, podamos ir moldeando nuestro carácter para ser hijos tuyos que te honren y te alaben. Señor, permítenos cumplir tu voluntad y ayúdanos a esforzarnos, a comprender más las escrituras para que podamos ser hijos conforme a ellas. Te alabamos, Señor, y te pedimos que nos sigas iluminando y nos sigas cuidando en este transcurso del estudio en Filipenses. Te alabamos, Señor. Amén. Pues en esta ocasión vamos a ver algo acerca de la confianza en Cristo y no en la carne. Veamos de primero el capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Y aquí hay algo muy importante, porque en el versículo 2 habla de guardaos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Esto de mutiladores del cuerpo nos da la idea de que va a comenzar a hablar de judaizantes. Pero anteriormente les había hablado de que hay problemas en Filipos porque hay personas que están llevando a la cárcel a los hermanos en Filipos y hay una división en la iglesia porque hay algunas personas que están predicando no por gratitud a Dios, sino para enorgullecerse ellos mismos, vanagloriarse. Ahora, en todo esto les había comentado de que mi postura era de que no eran judaizantes. Y ahora sí nos está hablando muy claramente de que son personas judaizantes. ¿Por qué antes no y ahora sí? Es justamente por esa frase por lo demás, que es una palabra en griego, es loipos. Y esta debe de interpretarse como siguiendo algo de lo que resta, algo de lo que falta hablar. Es decir, no ha hablado antes Pablo.
no es una conclusión de lo que ha estado desarrollando, sino que es una transición para comenzar a hablar de un tema nuevo. Y entonces, si es un tema nuevo que no había hablado, vemos que aquí sí se identifica a los perseguidores como los judaizantes. Entonces, si es un tema nuevo y está hablando de nuevas cosas e identifica bien a los judaizantes, en los anteriores no puede estar hablando de judaizantes. Y en efecto, es esa apertura que hace de personas que predican por envidia o personas que están llevando a los juzgados y a la cárcel a los hermanos en Filipos, podían ser otro tipo de personas que no sean judaizantes. Y aquí nos da también esa luz por esta palabra. Vean ustedes, aquí presentamos la palabra loipos. Y son las traducciones que tenemos en la versión Reina Valera 1960. El fragmento azul es la palabra que tiene sentido de cuando han tomado todas las cosas y lo que resta es loipos. Después de haber tomado las cosas, el restante, ese es el sentido de loipos en una traducción. Ahora, hay otro tipo de restante que es el fragmento en rojo, que es algo nuevo o novedoso que no ha sido tocado. También tiene el uso en la Reina Valera 60 como lo último, lo final, para poner una conclusión. O la última es en adelante. Si vemos esta gráfica, el mayor uso que tiene la palabra loipos es para tocar algo nuevo, algo que no se ha visto, y por eso para mí es este significado, no como una conclusión final de la carta de que ha estado argumentando y llega a esta conclusión, sino que es una transición hacia un tema nuevo. Entonces, regresando al versículo 1, dice: gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Primero, gozaos en el Señor, que es algo que ha estado repitiendo Pablo durante toda la carta. Por eso muchas personas creen que es la carta del gozo. Y luego nos dice que a Pablo no le molesta escribir las mismas cosas porque para los filipenses es seguro. Ahora, vean, es algo importante esto porque hay dos maneras de interpretarlo. Uno, de que Pablo le está dando énfasis al gozo que deben de tener en el Señor, y por eso no le molesta estar repitiendo a cada rato gozados en el Señor o gozados y regocijados, ¿verdad? Y a él no le molesta, y para los filipenses es bueno esa repetición por el momento en que estaban viviendo de persecución. Pero también es otra posibilidad de que a Pablo no le moleste escribir las mismas cosas y para los filipenses sea seguro por lo que va a hablar de los judaizantes. Es muy probable de que Pablo y los filipenses, por ser muy amigos, tuvieran una relación tan estrecha de que los filipenses conocían muchas de las situaciones que Pablo había pasado, tanto en su trayectoria misionera, que estuvo llena de persecución por judaizantes, como la preocupación que Pablo tenía a otras iglesias por los judaizantes que estaban ingresando en las iglesias. Y sabemos que Pablo ha escrito cartas dirigidas a una iglesia que les habla de que lean la carta en la congregación
y que luego vayan a otras ciudades, como por ejemplo lo es la carta de Colosenses, que deberían de leerlo en las iglesias en Colosas y luego ir a las iglesias en la Odisea a leer la misma carta. Como hemos hablado anteriormente, el hecho de encontrar algo con qué escribir en la época de Pablo era algo muy difícil. Entonces aprovechaban a que Pablo escribiera una carta para repartirla y leerla en varias iglesias. Entonces es muy probable que los filipenses conocieran mucho de las preocupaciones de Pablo por los judaizantes, y por eso es de que Pablo, ahora que va a comenzar con un tema nuevo, les habla de que aunque ellos ya supieran qué es el problema con los judaizantes, para él es no le es molesto y es una seguridad que van a tener los filipenses. Esa es la segunda opción. Como les dije, la primera opción es de que esté repitiendo que estén gozosos en el Señor. Ahora bien, vean un gran contraste en este versículo 2 en el lenguaje de Pablo, y aquí encontramos el lenguaje más pesado de toda la carta. Cuando habló de personas que predicaban a Cristo por vanagloria, decía que incluso era para añadir más pesar a su encarcelamiento. Pero aquí habla de una manera muy pesada y comienza, miremos, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este es un lenguaje muy pesado que no lo había usado en el resto de la carta, y de hecho sobresale en la tonalidad de la carta, que es de amistad. Este lenguaje es muy fuerte, y Pablo generalmente, cuando se refiere a los judaizantes, utiliza lenguaje muy fuerte. Entonces eso también nos da luz de que los anteriores perseguidores y generadores de problemas en Filipos no fueran judaizantes. Veamos muy bien. Dice que hay 3 cosas que hay que guardarse, pero dice de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Eso no es de que haya 3 grupos diferentes, sino que le está dando un énfasis muy grande del peligro que hay en este tipo de personas. Veamos que primero dice que guardaos de los perros, y esa frase es sumamente fuerte. Creo que en nuestra cultura no es tan fuerte esa frase, porque muchas veces hasta nos imaginamos el perro ese que tenemos en casa o vemos en la casa de un vecino, que hasta es parte de la familia y lo tratan como a un hijo, pero en la cultura israelita no era así. El perro era un animal inmundo. Era despreciativo. El lenguaje que está utilizando es de un animal inmundo. Luego, los judíos se referían a los gentiles, a los que no se habían circuncidado, como los perros, porque para los judíos eran inmundas esas personas por no tener la circuncisión. Entonces se está hablando de guardados de esas personas inmundas. Y luego de los malos obreros, hay algunas traducciones que hasta hablan de guardados de esos criminales, de esas personas que hacen mal, son dañinas. Y los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo entran en un gran contraste con el versículo 3, porque dice: porque nosotros somos la circuncisión. Ahora, mutiladores del cuerpo usa la palabra katatome, y habla con un juego de palabras, porque en
La palabra circuncisión es muy parecida a catatomé, pero catatomé es esa mutilación que usaban las religiones paganas para los cortes de la piel que estaban prohibidas en el pueblo de Israel. Habían personas que se mutilaban, se hacían marcas similares a los tatuajes en la piel para estar marcados, y eso era prohibido en Israel. Y la palabra peritomé, que es la palabra que se utiliza para circuncisión, es muy similar. Lo que está Pablo diciendo es de esos falsos circuncisos, ¿sí? Cuando utiliza la palabra catatomé, los que tienen una falsa circuncisión, porque la palabra peritomé, si ven catatomé, peritomé, es muy similar. Lo que están cambiando es el prefijo de la palabra. Entonces les está diciendo que los judaizantes son unos inmundos, son unos malos obreros y realmente no tienen la verdadera circuncisión. Y habla porque nosotros somos la circuncisión. El problema es de que para los judaizantes el hecho de ser descendencia de Abraham, creían que por eso ya eran salvos y entraban en una condición de pacto con Dios. Pero la circuncisión en el pueblo de Israel era señal de la fe interna que tenían que tener ellos. Entonces, si no tenían fe en Dios, no servía nada la circuncisión que se hacían exteriormente. Es como ahora nosotros, el bautismo que recibimos o el ritual de la mesa del Señor, si no se hace con fe, es un rito que no sirve de nada. Siempre hay que tener fe para tener luego a hacer algún tipo de ritual como lo era la circuncisión. Entonces, por eso habla de que ellos son como incircuncisos, porque aunque tienen físicamente la circuncisión, no tenían fe. Y entonces esa circuncisión física era como una mutilación del cuerpo. Los verdaderos circuncisos, los que tienen fe en su corazón, vean que dice, son los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Vean que es muy importante porque los judaizantes se gloriaban de sus obras, se gloriaban de que ellos sí tenían la circuncisión física, pero el cristiano no se gloria ni se jacta de las obras que pueda hacer, sino se gloria y tiene la seguridad en Cristo Jesús. ¿En qué tiene la seguridad suya, hermano? Espero que sea en Cristo y no crea que por ser bueno o por creer ser bueno, usted vaya a ganarse el cielo con méritos. No, nosotros entramos al cielo porque hemos sido justificados por misericordia, por la obra de Cristo, no por ninguna obra que nosotros podamos aportar. Y por eso no tenemos confianza en la carne. Pero Pablo dice, vean, aunque yo también tengo en qué confiar en la carne. El versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, ellos estaban hablando de que los judaizantes tenían obras con las que ellos podían entrar al cielo, comenzando con la circuncisión, que era la señal. Pero para Pablo eso no era su confianza en las obras de la carne. Pero si aún así lo fuera, ese es el punto, Pablo también tenía cosas
que él podía demostrar. Y nos habla en el versículo 5 al 6. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Veamos cada una de estas características. El hecho de que sea circuncidado al 8º día nos habla de que sus papás eran judíos creyentes y piadosos que le habían hecho la circuncisión al 8º día. Porque cuando un gentil se convertía al judaísmo, ya se circuncidaba, pero ya de viejo. Y, por ejemplo, los ismaelitas hacían el rito de circuncisión a los 13 años, pero Pablo no. Pablo desde bebé era circunciso, del linaje de Israel, no de cualquier tribu. No era un gentil que había entrado al pacto con Israel o al pueblo judío. Era de la tribu de Benjamín, una de las 2 tribus que mantuvo el Señor antes de la deportación, y de las 2 tribus que regresaron a la tierra de Israel. Entonces para él era un gran honor ser de la tribu de Benjamín. Recuérdense que Saúl era el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, y Pablo llevaba el nombre de Saúl, es Saulo, si se recuerdan ustedes. Luego dice hebreo de hebreos, era alguien que destacaba dentro de su ciudad, dentro de su cultura. Y en cuanto a la ley, fariseo, es decir, era alguien que guardaba rígidamente la ley. Era un religioso asiduo, arduo, que no era alguien fácil de engañar, sino que se dedicaba a estudiar las escrituras y las guardaba. Era alguien que tenía mucho interés en eso. En cuanto al celo de la iglesia, y es algo interesante que lo ponga dentro de las cosas, perseguidor. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y que para Pablo, antes de convertirse, el hecho de ver cristianos era algo abominable. Desde que vio a Esteban hasta su conversión, él era alguien que perseguía. Y vean que cuando vemos en el libro de Hechos, vemos a alguien que tenía la posibilidad económica de hacer juicios y perseguir a las personas, porque no a cualquiera le entregaban cartas para ir a otra ciudad a buscar cristianos y a juzgarlos. Entonces era alguien que era pudiente, un poder económico bastante alto. Cuando dice que era fariseo, su nivel académico era alto, era prestigioso también por ser hebreo de hebreos. Y moralmente, ante la sociedad judía, cuando ve que es irreprensible, es decir, no tenía alguna tacha en cuanto a las cosas de la ley, era alguien muy estricto para guardar la ley. Pero nos dice, pero todo eso, todos esos honores, para mí, que eran como ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor a Cristo. Vean, muy importante, todo esto que Pablo nos está hablando de la buena vida que llevaba, de la buena reputación que él tenía, de que él tenía poder económico para perseguir a las personas y que era alguien intachable y sobresaliente. Todo eso, que es una gran obra ante los hombres, lo tiene como pérdida por amor a Cristo.
quiero que veamos una comparativa de esto que nos habla en Filipenses 3 del 5 al 6, que es lo que él hacía antes de convertirse, lo que según él en su religiosidad era algo bueno. ¿Cómo es de que se cambió una vez que conoció a Cristo? Y entonces veamos 2 Corintios 11 del 22 al 29. Y he de destacar aquí que él está hablando de su ministerio apostólico. Dice, son hebreos, yo también. Israelitas, yo también. Descendientes de Abraham, también yo. Entonces, ahí nos está resumiendo bastante de lo que está en Filipenses 3, 5 al 6. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, vean que antes de conocer a Cristo, él se esforzaba por tener una buena posición y ser alguien sobresaliente en su sociedad, de ser alguien intachable. Pero todas esas riquezas las dejó a un lado y comenzó a vivir una vida bastante sufrida por amor a Cristo, hermanos. Eso no implica que nosotros tengamos que buscar el sufrimiento, pero sí contrasta mucho con las personas que andan hablando de que como uno es hijo del rey tenemos que vivir como príncipes. Aquí Pablo, antes de ser cristiano, antes de convertirse, tenía una buena vida. Y luego, por amor a Cristo, tantas cosas que ha pasado en el sufrimiento en su vida. Que, perdón, pero si alguien dice que por ser hijo de Dios o por ser hijos del rey tenemos que vivir como príncipes, entonces está diciendo que Pablo es un inconverso, porque vean el contraste que se tiene aquí. Ese es un falso pensamiento. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, nos dice. Todo eso que había hecho como el gran judío Pablo, lo tiene como pérdida. Y es porque cuando se dio cuenta de que era Cristo, hizo a un lado todas sus buenas obras, todo lo que había hecho de ser irreprensible en la ley. Eso no le sirvió para nada. Se entregó a Cristo, hermanos. Y le dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí dice que lo ha perdido todo y literalmente era que él lo había perdido todo. Esa posición que él gozaba antes como judío, la perdió y fue alguien que sufrió, pero lo hizo por amor a Cristo. Y dice que lo tiene por basura para ganar a Cristo. Porque los judíos aún hoy en día creen que por sus buenas obras van a irse al cielo o van a ganar el cielo. Pero para él es
basura todo eso. Y la palabra basura tiene relación con el excremento. Dice básicamente que todas sus buenas obras, todo lo que había hecho, según él, para merecer el cielo, es un excremento para ganar a Cristo. Yo espero que cuando vemos esto, si Pablo tenía tantas buenas obras antes de ser cristiano, entonces me pregunto por qué hay muchos grupos que creen que por sus obras van o tienen mérito de llegar al cielo. O sea, ¿será que se creen mejor que Pablo? ¿Son irreprensibles ellos como lo era Pablo? ¿O más que Pablo? Porque Pablo lo tiene como basura todo para ganar a Cristo. Y realmente, hermanos, esa debe ser nuestra actitud. Nosotros no obramos para ganar el cielo, ni para ganar a Cristo. Nosotros obramos por amor y por gratitud de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. No para ganar las cosas, no porque tengamos mérito en eso, sino porque tenemos gratitud y eso es lo que nos debe impulsar. Vean que cuando dice que ha perdido todas las cosas, y que es literalmente, nos habla de que para ser ricos en Cristo, lo que se tiene que tomar en cuenta es de que Cristo es nuestra única riqueza y no es Cristo y otras ganancias. Cristo es la única riqueza que necesitamos. Además, la gracia de Dios es completa. Y cualquier confianza que uno tenga en su obrar es poner una antítesis o ponerse en oposición a la gracia de Dios. Si nosotros creemos que la gracia de Dios y otras cosas o nuestras obras nos van a salvar o hacer meritorios para ganarnos el cielo o guardar nuestra salvación, lo que estamos haciendo es rechazar la gracia de Dios. Es muy importante que veamos eso. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros no tenemos que confiar en nuestras obras de la carne. No, por muy bueno que sea nuestro actuar en la vida, eso no es mérito para llegar al cielo. Y al tratar de poner la gracia de Dios con nuestras obras, lo que hacemos es rechazarla, hermanos. Bueno, ¿cuál era el propósito de él? Dice que a él no le importa todas las cosas y lo tiene como basura, con tal de ser hallado en Cristo. Y no teniendo por mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Es muy importante que veamos que la justicia de Dios no es una pertenencia de Dios, pero Dios es la fuente de esa justicia. Y la fe es el medio por la cual obtenemos esa justicia. Pero nosotros no vamos a tener nuestra propia justicia que es por la ley. No es por guardar los 10 mandamientos que nos justificamos. Y vean, Romanos 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces veamos que aquí en Romanos, y teniendo en mente que en Filipenses les está diciendo que no tiene su propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, en Romanos nos está diciendo que
al que obra no va a recibir el salario como gracia, sino como su paga, va a ser la paga en base a sus obras. Y no crea usted que yo me voy a portar lo suficientemente bien como para ganarme el cielo por las obras. Pablo, que era Pablo, yo creo que alguien que ha demostrado una gran santidad y un gran progreso en la vida cristiana era Pablo. Yo no creo que alguien pueda decir, sí, yo me porto mejor que Pablo y por eso voy a ganarme el cielo a base de mis obras. No. Pero si alguien cree que sus obras van a contribuir en la ganancia del cielo, lo que va a recibir es el pago como una deuda. El pago de esa deuda va a ser la condenación. Y nos está hablando que más al que no obra, sino que cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que tiene fe, sí va a recibir la gracia. No como una deuda, sino como misericordia. Y va a llegar a justificarse, no por las obras que haga, sino por la obra de Cristo. Dios le va a poner a su cuenta la obra de Cristo. Así que, hermanos, yo creo que es completamente innecesario el hecho de pensar que usted va a obrar para ganarse el cielo. No, aquí Pablo en todo este pasaje nos está hablando de que no hay que tener fe en nuestras obras, sino en Cristo. ¿Cuál va a ser el propósito de ser justificado? ¿O por qué él quiere la justicia de Dios por la fe? Dice, y ser hallado en él. Ser hallado en él es identificarse con Cristo. Ser hallado en él es tener una relación que llegue a fundir su voluntad, sus sentimientos en Cristo. Es una entrega total a Cristo, que su actuar sea con la mente de Cristo y mantener una comunión profunda. Ahora, si mantenemos una comunión profunda, nuestro actuar no puede ser malo. Tenemos que vivir en santidad para tener una comunión profunda. Pero esta santidad que tenemos o que vamos a luchar por ella, no es para ganarnos el cielo, sino para mantener una comunión con Cristo. Y dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y ese conocimiento es algo muy importante, que no es un asentimiento intelectual, no es solo saber que existe Cristo o que Dios existe. Vean lo que Santiago nos dice en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se van a salvar. O sea, un conocimiento intelectual de que es alguien Dios y que Cristo salva, es un conocimiento intelectual, pero eso no lo va a salvar. Ni una confesión vana. Vean Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Un demonio está diciéndole a Jesús que es hijo de Dios, que es Dios. Eso es lo que le está diciendo. O sea que el demonio sabe intelectualmente que Jesús es Dios y lo confiesa, pero es una vana confesión porque no se está sometiendo a él ni está tratando de seguirle. Es solo una confesión vana. Entonces, esos conocimientos
no nos sirven de mayor cosa. El anhelo de estar con Cristo, conocer, es mantener una relación, un conocimiento experimental y profundo. Como les digo, no es solo de tener un dato como saber que Cristóbal Colón viajó en 1492. Eso es un dato que yo tengo en mi mente, pero que no me puedo mantener como algo experimental y profundo, algo personal, ese conocimiento. Y ese conocimiento, hermanos, viene del estudio de la Biblia también. Por eso es muy importante y yo les insisto que vean estos videos los domingos, pero traten de estudiar las escrituras, traten de leer libros que les aumente el conocimiento de Cristo. Hay muchos materiales excelentes que nos pueden ayudar a conocer cada vez más y más a Cristo. Y el conocimiento, como les digo, el mayor viene de las escrituras. Así que, hermanos, por favor, traten de hacer un espacio breve, aunque sea breve, entre la semana a diario, y manténganse en ese estudio que los va a llevar a ese conocimiento profundo y personal. Recuerden que nosotros creemos que hay un ciclo que comienza con la Biblia y luego es el Espíritu Santo que nos ilumina para comprender y que nos da el deseo también. Se recuerdan tanto el querer como el hacer para que nosotros regresemos a la Biblia y volvamos a comenzar ese ciclo de Biblia, Espíritu Santo. Pero es algo que comienza con la Biblia y así poco a poco vamos a tener ese conocimiento experimental, personal y profundo que nuestra vida cristiana lo necesita. Vean lo siguiente que habla sobre la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Veamos que es muy importante esa palabra semejante. Es su morfo, que significa hacerse semejante, no igual. Nadie tuvo los mismos padecimientos que Cristo en la cruz. Ni siquiera María, hermanos. Nadie cargó con nuestros pecados en la cruz, solo Cristo. Y es algo esencial que comprendamos eso. Por eso Él es nuestro único Salvador, único y suficiente. Como hemos visto, Él es suficiente, no le podemos agregar nada a la obra que Él hizo. Pero entonces, ¿por qué podemos ser semejantes a Él en su muerte? Bueno, retomemos Filipenses 2, del 6 al 11. Allí se enlaza la humillación y las humillaciones de Pablo, y cosa que los filipenses deben de hacer. El hecho de soportar el sufrimiento por el bien de los demás. En eso hay una semejanza. También veamos que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino una característica, una de las tantas características que el cristiano debe mostrar de Cristo. Pero la participación de los padecimientos es por el Evangelio. Si usted está sufriendo o padeciendo algo por el hecho de ser cristianos, eso lo hace semejante su padecimiento a los padecimientos de él por el Evangelio. O sea, la finalidad de nuestro sufrimiento cuando es por el Evangelio es semejante a los sufrimientos de Cristo. No es lo mismo y jamás va a ser lo mismo. Eso que quede muy claro. Pero si usted padece por el Evangelio en alguna circunstancia, eso es una participación de los padecimientos
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y les recuerdo mucho, hermanos, que hay sufrimientos que nosotros tenemos en este mundo que no son por el Evangelio. Y yo les puse alguna vez un ejemplo de una persona que tiene miedo que lo despidan porque llega tarde a su trabajo. Eso es lo normal, no es un sufrimiento por el Evangelio. Pero si usted es un verdadero creyente que atestigua con su da un testimonio con su vida de qué es ser cristiano, y por eso lo persiguen o lo maltratan, ¿no? Eso sí es un padecimiento por el Evangelio, el hecho de ser luz en un mundo de oscuridad y que no quieran esas personas ver esa luz que usted les da. Eso sí puede ser un padecimiento por el Evangelio. Pero si alguien lo quiere despedir porque llega tarde, eso no es un padecimiento por el Evangelio. Entonces, tengan muy claro, hermanos, qué es el padecimiento que usted tiene o qué es el sufrimiento. Hay otro tipo de sufrimientos y pruebas que no son por el Evangelio, pero que sí Dios las utiliza para forjar nuestra fe, para hacerla cada vez mejor. Y eso es otro tipo de sufrimiento o de padecimiento. Yo creo que nosotros no tenemos que huir del padecimiento o de los sufrimientos, pero tampoco es de que los tengamos que buscar. Dios nos ha puesto en nuestra naturaleza el huir del sufrimiento, es lo normal. Pero si tiene algún padecimiento o un sufrimiento, también es de darle gracias a Dios y seguir adelante, porque es por el propósito de Dios en nosotros que ese padecimiento, ese sufrimiento podamos tenerlo. Bueno, entonces al final de este pasaje de nuestro estudio, veamos el versículo 11. Si en alguna manera llegase la resurrección de los muertos, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Es algo bastante extraño que Pablo pusiera esta frase, ¿verdad? Porque se lee como que existe la posibilidad de que no llegue a la resurrección de los muertos, y esa no es la intención de Pablo. Aquí Pablo no expresa una duda, sino que es una forma humilde y modesta de expresar su esperanza y su certeza de que él va a llegar a la resurrección de los muertos. Pero recuérdense que él no está confiando en sus propias obras. Por eso es una modestia y es humilde al reconocer de que Dios es quien pone a Pablo en esta situación de la resurrección entre los muertos. Y veamos que Pablo aquí, cuando habla de la resurrección entre los muertos, no está pensando en la resurrección general, está pensando en la resurrección de los creyentes en Cristo. Pablo no está negando la resurrección de todos los muertos, sino le está dando una gran énfasis a la resurrección de los cristianos. Y eso, hermanos, es nuestra esperanza, nuestra certeza. Que si analizamos todo el pasaje, nuestras obras no son nada para llegar a la resurrección, pero nuestra esperanza está puesta en que nosotros vamos a resucitar por la justificación que Dios ha hecho en nosotros. Y esa justificación nos tiene que llevar a tener unas obras para ser halladas en Cristo, manteniendo una relación en Cristo, para que si tenemos un padecimiento por el Evangelio, ese padecimiento sea gracias
a la obra de Cristo, que nosotros podamos mantener un vínculo estrecho en padecer en el Evangelio, porque Él padeció por nosotros también. Y concluye en la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza está puesta ahí por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Así que, hermanos, como conclusión, 1, debemos de hacer buenas obras, pero no vamos a hacerlas porque vamos a alcanzar o mantener nuestra salvación por esas obras que hagamos. Esas obras que hagamos van a ser por gratitud que nosotros tenemos, porque nuestro anhelo es ser hallados en Cristo, padecer y ser semejantes a Él en su sufrimiento. Por eso es de que nosotros vamos a obrar y a soportar los padecimientos y los sufrimientos que nos vengan a causa del Evangelio. Entonces, y nuestros anhelos deben de estar centrados en el conocimiento del Señor, para apropiarnos de ese conocimiento y poderlo poner en práctica. Entonces, los invito a orar, hermanos, y espero que ustedes tengan ese anhelo de conocer más al Señor y poner en práctica ese anhelo para hacer buenas obras por gratitud a que Él nos salvó. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú siempre pongas ese deseo y ese anhelo de conocerte a ti, de servirte a ti, de hacer obras que te alaben a ti porque están hechas con fe, con lo que a ti te agrada, Señor. No porque nosotros querramos tener algún mérito, sino porque queremos que a ti te agrade. Te pedimos, Señor, que tú moldees nuestro carácter y que cada vez seamos mejores hijos tuyos, que podamos cumplir tu propósito por lo que fuimos creados y hechos, Señor, que es para tu gloria. Te bendecimos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estas semanas en nuestro estudio de antropología hemos visto mucho y a bastante detalle cómo es de que Dios nos eligió. Hemos estudiado mucho la doctrina de la elección porque Dios nos ha creado con un propósito, que es el propósito para glorificarlo a Él. No vamos a alcanzar nuestra salvación ni a mantener nuestra salvación por las obras que hagamos, sino que porque Él tuvo misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les invito, hermanos, a que ustedes puedan participar en este curso de antropología. Vamos a comenzar ahora este viernes con un nuevo tema que es la creación, y vamos a ver cómo poco a poco ese propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo se va logrando en la creación también que Él hizo. Así que, hermanos, los esperamos ver este viernes a las 6:30 de la tarde, hora de Guatemala. Y va a ser una gran bendición. Hasta luego, hermanos.